A 67 años del cuartel Moncada, del asalto al cuartel Moncada, del intento revolucionario que después triunfó del pueblo cubano, queríamos recordar esto, porque el 26 de julio de 1953, hace hoy 67 años, empezaba una nueva historia para toda América Latina y también para nosotros los orientales. Salud, pueblo cubano. Viva la revolución. Por otro lado, hoy se cumplió hace 48 horas atrás, 48 años del asesinato de Heber Nieto. ¿Quién era Heber Nieto? Heber Nieto era un estudiante de la IEC, antes se llamaba Escuela de la Construcción, que formaba parte de una protesta social junto a trabajadores de la zona. Los infames del Escuadrón de la Muerte, los cobardes como Sofía, el Manculices, lo asesinaron. Desde lejos, con un rifle calibre 22, un francotirador tomaba posición y le disparaba y mataba a un joven de 17 años. Eso lo vivimos en primera persona. Todos los de nuestra generación se deben recordar, aunque hay algunos que no les gusta recordarlo, y otros que están arrepentidos, y otros como los jóvenes que no conocen la historia, por eso lo decimos. Salud, Heber Nieto, y nada mejor que para eso que nada menos que del payador libertario, el payador Medina. Carlos Molina le dedicaba esta canción. Más allá que internet está bastante lenta hoy, espero que salga bastante bien la audición. Bueno, parecería que no quiere salir, no carga. No sé cuáles son los problemas que últimamente estamos teniendo con Antel. No quiero especular, pero realmente es muy extraño. Carne joven, olorosa primavera, como un alba fin follando la esperanza. Heber Nieto, te mataron los cobardes, enemigos de tu hogar y de tu patria. Te mataron porque temen lo que alumbra, por tu brazo constructor de nuevas aulas. Son las momias que aún se escurren a hurtadillas por las negras galerías de la infamia. Si las momias disecadas por el odio que regresan a su estirpe cavernaria,
asesinos de la luz, negros vampiros que no tienen más que sombras en el alma. Dulce hermano, compañero de los nuestros, alumbrado por mi pueblo en las entrañas, compañero de la enseña roja y negra que defiende la más grande de las causas. Javier Nieto, es mentira, tú no has muerto, nunca mueren los que luchan, los que avanzan. Vivirás en la victoria de tu gente, que hará suya tu bandera libertaria. Y tu ejemplo se hará voz en otras voces, otros puños, otras sangres y otras almas. Compañeros de la enseña roja y negra, que defiende la más grande de las causas. Una rosa renegrida por la pena y otra roja con un viento de venganza, en el nombre de tu idea y de tu pueblo, que te honra con la lucha y no con lágrimas. Bueno, después de esto queda claro quién era Javier Nieto, qué hacía, y el payador libertario, Molina, ese viejo compañero de siempre, le dedicó y compuso esta canción para Javier Nieto. Salud, Javier Nieto. Salud, Revolución Cubana. Dicho esto, quiero saludar a todos aquellos que se están acercando para pensar juntos. En la invitación de ayer, yo les decía que quería reflexionar junto con ustedes varias cosas. Yo les voy a ser muy honesto, como siempre, y voy a poner algunas preguntas arriba de la mesa para que cada uno se las responda a sí mismo. Yo no trato de convencer a nadie, simplemente digo lo que pienso y hago lo que digo, aunque sea una frase hecha. Sentimos hablar todos los días de desocupación, de pobreza, que claramente la hay cada día más. Pero ¿quieren que le diga la verdad? Ese no es el problema de este país, ni de nuestra región, ni de nuestra América. El problema es la riqueza, es al revés el problema. El problema es la riqueza acumulada cada vez en menos manos. El problema que tenemos, los orientales, el problema que tiene la región y el problema que tiene América Latina, es la riqueza acumulada cada día que pasa en menos manos. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? En el caso de la banda oriental, sí, de la banda oriental, de la comarca oriental, es muy claro el tema y por eso quiero reflexionar junto a ustedes. Tenemos 200.000 personas en el seguro de paro, lo dijo el ministro. También dijo el ministro que el 10% de esa gente, desde que empezó la pandemia hoy, ha perdido su trabajo. Yo creo que son muchos más, pero aparte hay que sumarlos a los que ya estaban. Estamos hablando de que comenzó la pandemia. Y los organismos internacionales dicen que cuando esta pandemia dentro aproximadamente de 2 años se termine, el 40% de los que hoy están en el seguro de paro van a estar desocupados. El estudio Ferrer, lejos está de ser socialista, comunista o de tener ideas subversivas, decía
por Canal 10 en un análisis, para BTV, en un análisis, decía cosas que realmente me dejaron impactado. Por eso sigo insistiendo que el problema es la riqueza, no la pobreza. Y que solucionar esto, por lo tanto, no depende de nadie, sino de nosotros mismos. ¿Cómo llegamos a esto? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos a que muera gente de frío en la calle? ¿Cómo llegamos a que se dediquen 400 millones de dólares por año a el presupuesto del INAU y 550 millones de dólares a la caja de pensiones de militares retirados, o sea, la caja de jubilaciones de los militares? ¿Por qué se achica por todas partes, se le rebaja al salario a los públicos y no se toca los 550 millones que usted, yo y todos tenemos que darle desde nuestro salario a los militares para que sigan gozando de sus privilegios? ¿Cuál es el tema? Preguntémonos eso por lo menos. Son preguntas que yo hago. Los datos están ahí. Dicen que no hay dinero. Es más, los dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores del Plenario Intersindical, o sea, el famoso PICNT, los dirigentes se sientan en una mesa de negociación y aceptan perder salario real. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en esa mesa de negociación los dirigentes del Plenario Intersindical de Trabajadores y de la CNT, del PICNT, no plantearon, muy bien, los trabajadores vamos a poner el hombro, pero a ver, ¿qué ponen los patrones? ¿Qué ponen las multinacionales? ¿Qué pone el ejército? ¿El ejército está dispuesto a perder los 550 millones que le pagamos todos, aunque sea por estos 2 años? Los patrones, los empresarios, las multinacionales, ¿están dispuestas a cobrarle, a que se les cobre el 1, el 2% de sus ganancias para ayudar a la pandemia, o solamente los trabajadores? Y ahí viene la gran pregunta. ¿A quién representan estos señores? Porque de la burguesía nacional, del gobierno y de los 15 años de socialliberalismo y socialdemocracia, de esa izquierda solista, al igual que la ultraderecha de este país, no nos tenemos que esperar nada. No podemos esperar nada. Ya sabemos, ya gobernaron, siguen gobernando y siguen gobernando. ¿Hasta cuándo? Entonces la pregunta que me hago es: ¿por qué no discutimos estas cosas? ¿Por qué no somos capaces de poner sobre la mesa el recorte de los privilegios de las clases dominantes? De los ganaderos, de los sojeros, de las empresas que producen eucaliptos y exportan pasta de celulosa. ¿Por qué somos los trabajadores, los jubilados y los pensionistas que tenemos que perder salario real? Creo que alguno se podría preguntar esto, interrogarse, pensar y pensar qué hacer. Desde el 1985 a hoy, de la famosa salida hacia la democracia, que no fue, desde mi punto de vista, hay 2 tipos de dictadura. La militar, la de la bota, la de la tortura, la de las desapariciones. La dictadura sangre y fuego, que fue lo que sucedió en este país para ajustarle las cuentas al movimiento obrero organizado, y no por otra cosa, para garantizar las ganancias de los oligarcas y del imperialismo y de las multinacionales de la época. Y después está la democracia, esta que vivimos, que es casi la dictadura perfecta,
donde todos creemos que somos libres porque podemos hablar, pero en realidad no lo somos, y ellos siguen acumulando capital, y nosotros cada día que pasa somos más pobres. Esta es una realidad indiscutible. Piénsenlo, analícenlo. No me den la razón porque no quiero tener razón. Me gustaría no tener razón. Piénsenlo ustedes, cada uno de ustedes. Respóndanse la pregunta si tienen tiempo y tienen ganas. Días pasados nos enteramos de una nueva agresión a un trabajador, a un joven trabajador cañero. Estamos en el 2020. Yo soy de una generación que reaccionaba como ser humano ante la injusticia. Un patroncito, un cobarde, un miserable, uno al servicio del gran patrón, no solamente venía provocando a los trabajadores, sino aplicó la mano dura, agarró a latigazo con el rebenque a este joven. Están por ahí en internet las fotos. Todo el mundo se asombró, o casi todo el mundo se asombró. Bueno, yo les quiero recordar que se vivía en condiciones peores que esta. El ingenio Calpica y Caínza eran de capitales norteamericanos. Pagaban no con dinero, sino con una chapa. Y se pagaba por brazada, lo que se llama por brazada. Se cortaba la caña y la brazada. Entonces toda la familia, la mamá, el papá y los hijos cortaban caña. Y ahí se le pagaba con chapas. Que los únicos que aceptaban esa chapa era la propia almacén del ingenio. Y hubo un señor, que se llamaba Raúl Sendí Antonacho, que viajó a Bella Unión, se fue a vivir con los cañeros, a organizarlos, a que tomaran conciencia. ¿Y saben qué pasó? No se le pegó más a ningún cañero. ¿Saben qué pasó? No se robó más a ningún cañero. ¿Saben qué pasó? Se puso una balanza a pie de surco. ¿Y cómo se logró esto? ¿Por magia? No. Se logró con organización. Se logró con hacer respetar los derechos de los trabajadores y de conquistar derechos nuevos. Y de esa manera, y para conquistar esos derechos nuevos, un día el sindicato de Utah, de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, rodeó el ingenio Calpica, estando los yanquis adentro en sesión de directorio, y no los dejó salir hasta que se pusieran de acuerdo. Yo me pregunto hoy, cuando le pegaron a este joven, ¿qué hicieron los demás? Cuando este joven declara en la televisión, yo quiero seguir trabajando ahí, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué los demás no reaccionaron? ¿Por qué este joven, aún aunque le peguen, quiere seguir trabajando ahí? La respuesta es dura y es clara. Cuando uno trabaja en esas condiciones, no es uno solamente, es la familia de uno, son los hijos, es su mujer, hay que parar la olla, trabajo no hay. Entonces es difícil, no imposible, difícil. Y hay que estar dispuesto. Digo esto para que lo pensemos todos juntos y pensar por qué sucede esto.
Y sucede esto, por lo menos, no como verdad absoluta, sino como vía aproximativa a la realidad, que debemos leerla entre todos juntos. Es porque decía que del año 1985, todos, y cuando digo todos, todos, hicieron lo que se llamó, todos los partidos políticos, los sindicatos, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, hicieron lo que se llamó, empezaron a construir el relato. Sí, un relato. Salimos de la dictadura, vencimos a los militares. Ahora tenemos que estar todos juntos para construir la democracia. Y no lo creímos. Unos más, otros menos y otros ciertamente no lo creímos. Pero no nos lo creímos no de porfiados. No lo creímos porque teníamos la experiencia y conocíamos de primera mano a los que decían estos versitos, que nos traían hasta hoy. Porque no tenemos que abrazar con culebras para ganar el gobierno. Porque tendremos que tragar sapos. Lo que no nos contó y no nos contaron es que él tragaba sapos, el que dijo eso. Y el abrazarse con culebras, él se abrazaba desde el batallón Florida, no era de ahora. Pero es insignificante esto que les estoy diciendo comparado con la realidad social. Porque no depende de una persona las transformaciones sociales ni la realidad social. Depende del conjunto de la sociedad, de la conciencia y las ganas que diga esa sociedad y cada integrante de esa sociedad de decir basta. Y en eso estamos, diciendo nuestra opinión para ver si alguien más la comparte. Podríamos hablar, como se habla ahora, si quieren hablamos de cabildo abierto, y si este le dijo esto otro a lo otro, y si fulanito de tal... Esas son pamplinas y figuraciones, realmente pamplinas, para distraer a los problemas reales que tenemos. Me pregunto, no hay plata, dicen, y yo digo que hay demasiada plata en el Uruguay, mucha plata hay en el Uruguay. Hay montañas de plata en el Uruguay. Y montañas de plata en el exterior, en bancos del exterior de los patrones uruguayos y de las empresas uruguayas. Esa es la realidad. Y desafío a cualquiera que me desmienta, porque acá están los números. Acá están los números. De lo que dicen los bancos, la plata que hay y lo que han ganado en 15 años de socialliberalismo y social progresismo al mando de la izquierda solista, el gobierno. Cómo multiplicaron sus capitales, el dinero que ganaron, pero no son capaces de decir vamos a renunciar a un pequeñísimo porcentaje para que la gente no se muera de hambre, para que los gurises no tengan que hacer colas en las ollas populares, para que el padre de familia trabajando dignamente tenga derecho a llevar un plato de comida a la mesa de su casa y de vivir dignamente. No son capaces, porque no les importa, porque son aves de rapiña, porque no les importó antes y no les importa ahora. Y si nosotros no le ponemos freno, tampoco les va a importar en el futuro, porque su único objetivo es acumular capital. Su único objetivo es tener gobiernos y leyes funcionales a sus intereses de clase. Sí, estoy hablando de clases sociales, de esas que algún comandante Facundo dijo que no existían más. Porque una de las grandes características de los 15 años de socialliberalismo y de socialdemocracia que vivió este país fue el desarme metódico, planificado, de desarmar a los trabajadores y a los pobres de este país de la ideología. No es un problema de clase, los patrones son buenos. No pagan más porque no tienen plata, están fundidos.
mientras el sindicato de Buquebús estaba reclamando que no lo reconocía y le habían echado a sus dirigentes sindicales, el comandante Facundo y Cristina Fernández inauguraban el buque nuevo porque es un gran empresario López Mena. Decían, ¿se acuerdan? Porque yo sí me acuerdo, Y los trabajadores afuera manifestándose porque no lo reconocían como sindicato. Y si vos decías algo, te decían, le estás haciendo el juego a la derecha. Como me lo dijeron a mí y a un montón de compañeros más. Le estás haciendo, ¿querés que pierdamos el gobierno? Así nos decían. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon a Cabildo Abierto. Y cuando digo ellos, los análisis electorales, por eso es bueno informarse, por eso es importante leer, sentir varias campanas, pero los números son números, y esos no mienten. Y sabemos que entre un 25 y un 30% de los votantes que primero habían votado al MPP, ahora votaron a Cabildo Abierto. Habría que preguntarse por qué sucedió esto. Habría que preguntarse por qué. Me parece que sería lo lógico. Esta izquierda sorista que gobernó durante 15 años, le ha dicho a sus electores, se ha hecho una autocrítica ante los electores, por supuesto que no se la hizo y no se la pueden hacer. Porque yo no le voy a pedir una autocrítica a la calle, no le voy a pedir una autocrítica al Partido Colorado, no le voy a pedir una autocrítica a Mieres, porque yo sé lo que son, como lo sabemos todos, medio país lo sabe. Por lo tanto, a estos que se llaman de izquierda, que amagan con la izquierda y terminan pegando con la derecha, como ha sucedido en varias partes de nuestra América Latina, no es nuevo. Habría que decirle, bueno muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que surgió Cabildo Abierto? ¿Por qué tiene torturadores en sus filas en primera línea y fascistas? Y en sus entrañas guarda gente del Partido Neonazi Uruguayo. ¿Cómo pasó esto después de 15 años de progresismo? ¿Y saben cómo pasó? ¿Saben cómo pasó? Porque las actitudes, la metodología y la política llevada adelante por los socialliberales y socialdemócratas, tratando de impulsar la nueva agenda imperialista, que es la agenda sorista, le dio cabida y alimentó lo que en otro momento, ya por el Batallón Florida, en aquellos años se hablaba de los militares peruanistas. Porque no nos tenemos que olvidar que a Manini Río lo nombró Tabaré Vázquez, pasándole a 3 o 4 generales que le correspondía por arriba, lo que se llama la derecha. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no se respetó la derecha? ¿Por qué Manini es democrático? Se decía. ¿Por qué Tabaré Vázquez arresta a Manini 30 días y Manini se va para España? Y nadie dice nada. ¿Por qué Manini desde la fila del Comando General del Ejército vestido a guerra con su uniforme de... que era el único lugar que te lo puedo usar porque nunca peleó con nadie? Hace un discurso y el presidente se calla y nadie dice nada. Preguntémonos por qué sucedieron estas cosas, porque si no la preguntamos y no encontramos una respuesta, vamos a seguir en lo mismo y peor. Hay un viejo dicho que dice, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el lomo. ¿Quién le rascó el lomo a Manini? ¿Quién fue el que le permitió que se llegara a este punto? Sino el desarme ideológico y la política fondomonetarista y proimperialista de la izquierda sorista de este país. Acá tenemos los resultados. Porque si somos justos y correctos, sabemos que 200.000 trabajadores, son en realidad 300.000,
pero digo 200.000 trabajadores, para hablar de nada más que de la pandemia, que son los números que quieren hablar, no se produce 200.000 desocupados en 2 meses, en 3 meses. Había algo que estaba sucediendo. Y algunos no se dieron cuenta, y otros se dieron cuenta y se callaron. Y otros, para mantener sus privilegios, chiflaban para arriba. Total, para ellos no les tocaba. Tenemos casi 350.000 personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Según el estudio Ferrés, 300.000 trabajadores tienen problemas de trabajo. O sea, ganan salarios mínimos, son salarios y empleos precarios, pero nadie discute en este país la ganancia de los bancos. Nadie discute en este país la ganancia de las corporaciones. Nadie discute en este país la ganancia de los sojeros. Nadie discute en este país la ganancia de las grandes superficies, que cambian de precio todos los días sin que nadie diga nada. Y no solamente nadie la discute, sino que cuando se va a una mesa de negociaciones, que es correcta la negociación si es a partir de la lucha, y se los obliga a sentarse en una mesa porque existe la lucha, no porque quedar bien, y se pone arriba de la mesa, y se les dice, porque hasta ahora no se les dijo nunca, bueno, señores, ¿qué pasa con todo esto? ¿Hay donde echar mano para que la gente no pase hambre? ¿Hay donde echar mano para que los gurises no tengan que hacer una cola, un padre, 3 horas para poder llevar un plato de comida a la casa de la olla popular? ¿O no hay plata? Y plata sobra. El problema es que mientras los gurises y el trabajador desocupado está haciendo cola en una olla popular, hay otros que están comiendo en Punta del Este. Y dentro de esos otros que comen en Punta del Este, en los quinchos puntaesteños, que vamos a hablar en su momento de eso, porque este país es chico y se sabe todo, quizás el domingo que viene, decía, mientras el padre de familia hace cola para llevar un plato de comida para la casa, hay otros que comen en la Tahona, hay otros que comen en Punta del Este, en buenos restaurantes. Y no se crean que son solamente la derecha, los fascistas. No, no, son ellos, sí, claro, son los dueños del país, pero también son algunos izquierdistas, algunos que fueron ministros, otros que son senadores, y comparten la mesa y charlan. ¿Y saben qué? Como decía Citarrosa, ayer he visto a Mr. Coso tomando whisky con los del club, no dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, comandante Facundo? Eso. ¿Serán clases sociales diferentes y antagónicas? Porque lo estamos viviendo. ¿Usted prefiere seguir jugando como ha jugado hasta ahora? Y sigue jugando. Estos señores, ¿existen las clases sociales o no existen? ¿Existe el del patazuelo y el otro que come en la Tahona o somos todos iguales? Este es el relato que nos han vendido y este es el relato que estamos padeciendo. Y no hay soluciones posibles, cada día menos. Y vos que pensás salvarte solo, porque vos sos inteligente, porque vos sos crack, porque te compraste la moto o el coche nuevo, no te salvás solo tampoco. Porque en el 2002 y en la crisis del 2002, vos te tomabas un avión y te ibas para Estados Unidos, porque vos fuiste a la Católica o fuiste al ORT. O te ibas para España, o para Italia, a Suecia. Hoy no te podés ir para ningún lado. Y no porque no haya viaje, sino porque la crisis del capitalismo es tan estructural y tan profunda
que hay miles y miles y millones de desocupados en todo el resto de Europa. Y vos que sos tan inteligente y sos de la ORT, no vas a ningún lado, te vas a cagar de hambre, como cualquier hijo de vecino. Es un problema de tiempo, a no ser que reaccione, a no ser que digas basta, a no ser que te metas a pensar y digas esto no puede seguir así. Porque mira que nadie se salva solo, y hoy menos, te vuelvo a repetir. Pensalo, fíjate, y a los compas y a los trabajadores cañeros, que después les voy a contar, quizás el domingo que viene, algunas experiencias personales vividas en primera persona en el ingenio Caínza. Yo era un gurí de 15, 16 años y trabajaba en la comisión honoraria del azúcar y me pasaba toda la zafra en Villa Unión, con Trimble McCall, con Argencio y con varios más que no vienen al caso. Y ahí fue donde aprendí mucha cosa y lo que era la vida real. A esos compañeros, a esos hermanos de clase, piensen un poquito y recuerden el pasado, que hoy se vuelve a ser presente. Y piensen y actúen de acuerdo a lo que piensan. Basta ya, ya está bien. Dicho esto, no me quiero pasar, me pasé 3 minutos ya, les pido disculpas, no quiero ser pesado, pero me voy por hoy, por un rato, recordando, hoy más que siempre, para los distraídos, para los desmemoriados, para los que no se quieren acordar, que esta gran humanidad ha hecho basta y ha echado a andar. Yo no puedo decir cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sucederá. Porque hoy América Latina sigue siendo un continente en lucha. América Latina hoy, en este mismo momento, sigue siendo un continente en lucha. De nuestros hermanos mapuches resistiendo en las cárceles chilenas, a nuestros compañeros y hermanos brasileños resistiendo la pandemia bolsonarista, después de muchos años de socialdemocracia y socialliberalismo en su país. Los compañeros argentinos, y así podría enumerar lugar por lugar. La televisión no te lo dice, los diarios no lo publican, porque forman parte de eso, forman parte de esa dictadura perfecta que si te saco la información vos no te enterás. Como no te enterás, y no te podías enterar, de los 10.000 millones de dólares que están en los bancos extranjeros de capitales uruguayos. No te podés enterar fácilmente, te tenés que meter y no podés, yo sé que no podés porque tenés que trabajar, porque tenés que pagar la luz, porque tenés otros problemas. Ahora, hermano, hermana, si no pensamos durante 10 minutos y nos hacemos tiempo, estamos perdidos. Una gota con ser agua, pero con otras gotas se hace aguacero, decía la canción. Por eso sigo diciendo, resistencia, organización y lucha. Arriba los que luchan y no transan. Hasta el domingo que viene. Y gracias. Gracias por permitirme llegar a ustedes.